El Grupo Municipal Compromís de Sant Joan ha denunciado una vez más la gestión del alcalde Jaime Alberó y del Grupo Socialista en relación a la empresa pública PICSA, Personas y Ciutat S.A., por una supuesta falta de transparencia. I després de tants mesos, com ja m'he explicat, de paràlisi, d'opacitat i inoperància de l'empresa municipal, ens veiem obligats a plantejar públicament alternatives que ens permeten avançar cap a una empresa de capital públic més transparent, més eficient y que siga de futuro. Compromís acusa directamente a su socio de gobierno de no hacer efectivas las decisiones que se tomaron en el Consejo, entre las que destacan una reducción de gastos y de personal. El pressupost de l'empresa municipal s'ha elaborat de manera unilateral i sense consultar l'òrgan decisiu ni a la resta de consellers. I a més, no s'ha contemplat les decisions d'ajustament per a la millora de l'empresa, les quals es van aprovar l'any 2016. Josep Llorens, concejal de Hacienda y Patrimonio, considera preocupante que no hayan aprobado los presupuestos municipales. Bueno, pues la aprobación de los presupuestos de PICSA es importante, tan importante como que si no se aprueban los presupuestos de PICSA, no podemos entrar a la aprobación de los presupuestos municipales. Y a estas alturas del año, el presupuesto municipal debería ya estar, evidentemente, aprobado, porque ya estamos en una situación en la que hay que empezar a competir por las subvenciones de las diferentes administraciones, Diputación, Generalitat, etcétera, y para eso tendríamos que tener clarísimas todas nuestras posibilidades presupuestarias. A estos hechos se suma también el frente judicial abierto por la subdelegación del Gobierno, por supuestas negligencias en los contratos. De ser favorable el auto del juez, el Ayuntamiento se vería obligado a prescindir de los servicios de PICSA, lo que supondría, según Compromís, un grave problema para el consistorio.